Hola a todos, sean bienvenidos a Tu Mundo Entre Líneas. Hoy les traigo un relato lleno de suspenso y terror, pero antes de comenzar quisiera pedir su apoyo dejando un like y suscribiéndose si aún no lo han hecho, y sin más por añadir, comencemos. ¿Alguna vez has oído hablar de las 7 puertas del infierno? Es un sitio paranormal muy popular en la zona rural de Pensilvania, rodeado de leyendas urbanas e historias de terror. Siempre di por sentado lo popular que era ese sitio, ya que crecía a solo 15 millas de distancia, pero aparentemente es un fenómeno nacional que algunas personas viajan cientos de millas para visitarlo. Ahora bien, nunca he sido de los que creen en lo paranormal, y no solo en fantasmas y cosas por el estilo, cualquier cosa que no tuviera evidencia concreta que pudiera ver o sentir era difícil para mí. Yo era simplemente una persona de base lógica, estoy seguro de que conoces el tipo. Sin embargo, todos mis amigos estaban en esa fase de la juventud que implicaba la necesidad de encontrar pruebas de algún tipo de fantasma, demonio o entidad de otro mundo. Todos éramos estudiantes de segundo año de secundaria y nuestras noches consistían en todo tipo de aventuras de caza de fantasmas, como salir al bosque detrás de la casa de Maddie y usar un péndulo para tratar de hablar con un espíritu, usar una tabla o ouija e incluso tratar de crear un portal de invocación improvisado con suministros de cocina. Nada de eso funcionó realmente, seguro que el péndulo se balanceó, pero hacía viento, y todos saben que las tablas o ouijas simplemente están controladas por quien las toca y quiere crear una escena espeluznante. Siempre estuve ahí, siguiendo el juego y divirtiéndome, pero nunca creyendo realmente en nada. Por eso, cuando Kenny mencionó el tema de ir a las 7 puertas del infierno, yo estaba totalmente a favor. Aparte del hecho de que la cosa estaba llena de historia paranormal, también había una historia real detrás de ella. A principios del siglo XIX había un asilo en Elham, Pensilvania. Esto fue en los días en que los que eran admitidos no eran tratados muy bien. No necesito contarles las cosas que le sucedieron a los admitidos en los asilos antes de 1900. Una noche, ese asilo se incendió y provocó un incendio que duraría siglos. Debido a su ubicación en medio del bosque, los equipos de respuesta a incendios tardaron más de 20 minutos en llegar al lugar, y en ese momento, ya no tenía sentido. La mayoría de los ocupantes del asilo Elham fueron quemados vivos y, aunque algunos escaparon al bosque, muchos fueron encontrados muertos más tarde en los alrededores debido a la inhalación de humo, el hambre o destrozados por animales. Todas muertes bastante espantosas. Quería ver los restos del asilo que supuestamente todavía estaban allí después de la 6ª puerta. Era un viernes por la noche cuando fuimos, saliendo de casa a las 10 de la noche, para poder intentar estar en el asilo a las 3 de la madrugada, la hora de las brujas. Éramos 5, Kenny, Maddie, Andrew, Lauren y yo. Todos se amontonaron en la camioneta de una sola fila de Kenny. Entonces, ¿qué esperan descubrir ahí?, pregunto. Sé que supuestamente eran los fantasmas de los reclusos del asilo, pero aparte de eso, no sabía mucho sobre la historia. Ya sabes, lo de siempre. Fantasmas, demonios, cualquier cosa que quiera mostrarse ante nosotros, afirma Kenny con total naturalidad. Al principio, Maddie y Lauren parecían un poco tensas, lo cual era extraño. Este era el tipo de cosas que hacíamos todo el tiempo. Fue Lauren quien habló a continuación. Depende de qué tan profundo nos adentremos en el bosque. Escuché que Andrew y Lawrence fueron solos la semana pasada y ni siquiera pudieron pasar la 3ª puerta. Dijo que empezaron a oír voces y a ver ojos en el bosque. Reprimí una risa. Andrew y Lawrence eran básicamente los payasos de nuestra escuela secundaria, y tomar en serio cualquier cosa que dijeran era casi una broma como cualquier cosa que hubieran dicho. Sí, y he oído que, si puedes pasar la 7ª puerta, te enviarán directamente al infierno y nunca volverás. Dijo Maddie, sus ojos explorando el bosque a nuestra derecha. Suponiendo que el infierno sea real, claro está. Intervengo, logrando que Andrew le dé un puñetazo en el brazo.
Después de aproximadamente 45 minutos en coche llegamos al letrero roto de la calle que dice Door Road, la supuesta baliza donde deben comenzar las puertas. ¿Está bien? Todos cállense, ¿todos tienen sus linternas y cuchillos?, preguntó Kenny. Nos habían ordenado que lleváramos linternas por razones obvias y, supongo, cuchillos para sentirnos más seguros de los fantasmas. Sé que traje uno en caso de un coyote que era más popular en el área de lo que me gustaría recordar. Una amenaza real. Todos asentimos en su dirección señalando nuestros 2 artículos. Excelente. Entonces, alrededor de 1/8 de milla aquí en el bosque, debería haber una puerta oxidada. Esa es la primera puerta, y una vez que la crucemos estaremos en el territorio del diablo. Kenny dijo con una sonrisa en su rostro. Espero que estén listos. Puse los ojos en blanco y le sonreí a Maddie, que todavía parecía un poco nerviosa. La rodeé con mi brazo y le susurré que todo iba a estar bien, y tal vez finalmente encontrarían algo sustancial para que pudiéramos dejar atrás estas tontas cosas paranormales y pasar a la siguiente moda. Kenny pronto se daría la vuelta y nos llevaría al bosque. Nos llevó unos 5 minutos llegar a la puerta de la que nos había hablado. Honestamente, no vi cuál era el problema. Era un poco extraño que la puerta de hierro oxidada estuviera en medio del bosque, sin estar unida a nada y cubierta de enredaderas y malezas, pero parecía chatarra. En todas partes, no hubo una gran importancia. Los demás parecían una mezcla de euforia y nerviosismo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué se supone que pasará después de que crucemos?, pregunto, preparándome para las travesuras inventadas que experimentaré pronto. La primera puerta no es gran cosa. Según la leyenda, dado que estamos más alejados del asilo, aquí hay la menor cantidad de espíritus. Probablemente intentarán empujarte para que sientas un poco de presión, pero eso es todo. También, nuestros teléfonos probablemente se apagarán aquí. La electrónica no funciona en las puertas. Así que, por favor, mantente cerca y, si te separas del grupo, simplemente regresa al coche para no perderte irremediablemente. Lo dejé abierto porque estamos en medio de la nada. Kenny golpeó su linterna 2 veces contra las barras de metal de la puerta, provocando que chispas de óxido salieran al aire a su alrededor. Luego, con una actuación teatral, caminó hacia el otro lado de la puerta. Yo fui el siguiente en seguirle, y luego el resto del grupo, y como era de esperar, no me sentí diferente. Caminamos unos minutos más y fui a revisar mi teléfono. Se había apagado, lo cual era extraño porque la duración de la batería estaba casi al 80% cuando dejamos el auto. Supongo que el servicio móvil no funciona en zonas tan alejadas del país. ¿Entonces todos tus teléfonos están apagados?, pregunté, asegurándome de no ser el único. Uno por uno lo comprueban y uno por uno están de acuerdo conmigo. Me preocupa más que nos separemos el uno del otro que el hecho de que tal vez esto pueda ser una interacción paranormal. Maddie está particularmente asustada por esto. Chicos, no lo sé, esto me parece demasiado real, dijo Maddie nerviosamente, mirando hacia el camino por donde vinimos, probablemente juzgando si las repercusiones sociales de ir y esperar en el auto y ser llamada bebé inevitablemente por el resto del grupo valieron la pena. Oh, detente, está bien, lo peor llega a lo peor, todos morimos en un espectáculo de poltergeist, dijo Kenny, sin ayudar. Seguimos caminando. La siguiente puerta estaba aproximadamente a 1 milla de profundidad y no nos movíamos muy rápido. Entonces Kenny, ¿qué se supone que debe pasar? ¡Ay! Andrew se detuvo a mitad de la frase y miró su pierna. Se subió los jeans hasta la mitad de la pantorrilla y reveló un gran corte que abarcaba aproximadamente 4 pulgadas de la parte posterior de la parte inferior de su pierna. ¿Qué pasó?, pregunté, mirando a mi alrededor con la linterna, intentando encontrar arbustos espinosos u otro culpable. Sentí un ligero golpe en mi hombro y me di la vuelta para ver quién era, solo para descubrir que no había nadie allí. Maddie, Lauren y Kenny estaban todos parados junto a Andrew, y yo estaba sola donde estaba.
Bueno. Extraño. Lo admitiré. No lo sé, estaba caminando y me dolió, luego esto, dijo Andrew, señalando su pierna. Quiero decir que no es tan malo, solo inesperado es todo, sigamos adelante. Unos minutos más tarde llegamos a la siguiente puerta. Solo Maddie se quejó de sentir como si la empujaran hacia un lado, lo comparó con cuando caminas al lado de alguien que se inclina hacia ti. Sin embargo, estaba asustada y el placebo es algo fuerte, especialmente en lo paranormal, así que decidí ignorarlo. Muy bien, la puerta 2 está justo aquí. Al otro lado de esta puerta, según la leyenda, empiezas a sentir que te siguen, los empujones continúan, solo que, con más fuerza, y hay un culto que guarda la tercera puerta al final. Así que ya sabes, ten cuidado con ellos. Kenny, quien aparentemente no había sentido ninguna presencia durante la primera puerta y obviamente se sentía un poco más alegre que el resto del grupo, siguió adelante sin hacer preguntas. Fue aproximadamente a la mitad de la segunda puerta cuando nos encontramos con el primer problema. La linterna de Maddie se apagó. Ella juró de arriba abajo que tenía baterías nuevas, pero, aún así, nos faltaba una. Maddie se acurrucó cerca de mí y usó la luz mía mientras continuamos por el camino imaginario por el cual Kenny nos estaba guiando. Aproximadamente un cuarto de milla después de la segunda puerta escuchamos un grito. Me di la vuelta y vi a Lauren en el suelo, con una mirada salvaje en sus ojos mientras miraba de un lado a otro tan rápido que temí que pudiera romperse el cuello. Todos la miramos con curiosidad. Yo, no sé qué pasó, sentí como si alguien me hubiera atravesado. Gritó Lauren, el pánico creciendo en su voz. Me acerqué a ella y le ofrecí una mano para que se levantara. Hablo en serio, chicos, sentí como si me hubieran abordado, no me lancé al suelo y grité sin motivo. Lauren se soltó de mi mano y se levantó para reunirse con nosotros, con sorpresa en su rostro y con Andrew. Kenny claramente no le creyó y Maddie parecía estar al borde de las lágrimas. Mientras caminábamos, tuve la creciente sensación de que me estaban acosando. Comencé a buscar señales de un coyote a mi alrededor, atribuyéndole la sensación a eso, pero no pude ver nada que me alertara de la presencia de vida silvestre. De hecho, ahora que lo pensaba, había una sorprendente falta de vida salvaje. Chicos, esperen un segundo, cállense. Les solicité a todos, y todos estuvieron felices de hacerlo, aunque de todos modos nadie estaba hablando mucho. Cuando todos se detuvieron, sentí que un hoyo en mi estómago comenzaba a crecer. No se hizo ni un solo ruido. No hay grillos, ni viento, ni hojas crujiendo a lo lejos. Completo silencio. Eso es extraño, ¿no? La falta de sonido. Expresé mis preocupaciones en voz alta. ¿Realmente creo que deberíamos dar marcha atrás, esa sensación de ser empujado hacia abajo? Eso fue suficiente para mí. Yo, ya no quiero meterme más con estas cosas, lo digo en serio. Lauren se estremeció mientras hablaba, a pesar de la noche relativamente cálida. Honestamente, yo también tengo ganas de dar la vuelta, se está haciendo bastante tarde. Andrew habló a continuación. Sus ojos, no necesariamente asustados, pero sí definitivamente nerviosos. ¿Están todos hablando en serio ahora mismo? Vamos, condujimos hasta aquí y no vamos a regresar ahora, dijo Kenny, con voz abatida. Lanzó sus manos al aire en un ataque. No, creo que deberíamos seguir adelante, solo pensé que era extraño, eso es todo, respondí. Lo sentí de nuevo, después de decir eso. Los golpecitos en mi hombro, como si alguien intentara llamar mi atención, pero no quisiera hablar. Volví la cabeza, sabiendo que no habría nada allí y sin sorprenderme cuando no lo había. ¿Cuánto falta para la tercera puerta? Debería estar por aquí, vámonos. Kenny giró su linterna y comenzó a caminar de nuevo, sin darle a nadie la oportunidad de estar en desacuerdo. Después de otros 2 o 3 minutos aterrizamos de nuevo en una carretera que apareció aparentemente de la nada.
Obviamente no se oía ningún ruido de tráfico y no había pintura en la carretera, simplemente parecía cemento en medio del desierto. La sensación de ser observado era casi abrumadora ahora, y tengo que admitir que ha empezado a asustarme un poco en este momento. Pude ver a lo lejos otra puerta al final del camino. Sin embargo, este se sentía diferente. Tal vez era porque estaba decididamente menos oxidado y lucía menos antiguo, o tal vez era porque estaba en un lugar que realmente tenía sentido para una puerta en lugar de estar en medio del bosque. De alguna manera se sentía extraño. Cuando estábamos a unos 10 metros de la puerta, escuché a Maddie empezar a sollozar. Me volví para preguntarle qué pasaba y vi terror absoluto en sus ojos. Nunca olvidaré esa mirada. Le pregunté qué le pasaba y ella ni siquiera podía hablar. Ella simplemente señaló a los lados de las carreteras. En la oscuridad, donde el camino se convertía en más hierba y árboles, justo al borde de nuestra visión había unos ojos verdes brillantes. Cientos de ellos. Al resto de nuestro pequeño grupo le tomó 5 segundos ver lo que hizo Maddie. Esos ojos verdes, anormalmente brillantes en la oscuridad del bosque que los rodeaba. Lauren dejó escapar un grito y Andrew casi saltó de su piel a pesar de no haber gritado. Juro que Kenny realmente sonrió, como si estuviera feliz de tener finalmente algo de qué hablar. Su sonrisa no dura, sé que quiere ver algo metafísico más que cualquiera de nosotros, pero incluso para él, esto se sintió como más de lo que esperábamos. Uno por uno, lo que parecían miles de hombres salieron de los arbustos a ambos lados de la carretera, cada uno con algún tipo de arma. Mi corazón cayó. Maddie se aferra a mí, con la cara pegada a mi pecho, sollozando. Andrew parece distante, como si su cerebro no le permitiera procesar la situación. Lauren también estaba llorando lágrimas silenciosas, y Kenny tenía una mueca horrible que surgía de tratar de aparentar que no tenía miedo de preservar su estatus social y, de hecho, de hacerse en los pantalones. Las figuras estaban en silencio mientras se acercaban, tenían forma humanoide, pero algo en ellas estaba claramente mal. Tal vez fue la forma en que parecían más oscuros de lo que deberían, incluso cuando se acercaban y nuestras linternas podían alcanzarlos. Tal vez fue la forma en que parecían flotar en lugar de caminar mientras se movían, o tal vez fue el ruido que emitían. Fue sutil, una pequeña estática como ruido blanco, pero es sorprendente lo fuerte que suenan las cosas cuando no has escuchado ningún ruido en los últimos 45 minutos. 3 de las figuras maniobraron entre nosotros y la tercera puerta, sin apartar su mirada de la nuestra. Uno dio un paso adelante, con las manos alrededor de lo que parecía ser una escopeta, los otros 2 empuñando garrotes gigantes hechos de madera y chatarra. Te darás la vuelta. Ahora. La voz no procedía del hombre de la escopeta, sino que retumbaba en el aire, como si el mundo mismo nos hablara. Por supuesto, mi reacción inicial fue darme la vuelta y largarme de allí, al igual que todos los que estaban cuerdos en nuestro grupo. Kenny, sin embargo, miró hacia adelante con más propósito y empuje del que jamás había visto. Finalmente lo había logrado, había contactado y visto con sus propios ojos algo de otro mundo. Todos lo hicimos. Sin embargo, a diferencia del resto de nosotros, eso no asustó a Kenny, sino que le hizo querer saber más. No, vamos a seguir. Este es terreno público, no pueden detenernos. No creo que aprietes el gatillo. Kenny respondió a las criaturas con calma y precisión. Realmente hablaba en serio y yo no podía entender cómo. Luché contra cada impulso de mi cuerpo de darme la vuelta y salir corriendo, y caminé hacia adelante para poner mi mano en el hombro de Kenny. Tenemos que irnos, hombre. No creo que estos tipos estén jodiendo. Tenemos que irnos. Puse énfasis al final de la frase, esperando que mi buen amigo estuviera simplemente en algún tipo de estado de exceso de confianza inducido por el shock. Lo giré para mirarnos al resto de nosotros, en lugar de a ellos. Miren a Maddie y a Lauren,
señalé a las dos chicas, la primera con la cabeza entre las manos tratando de evitar su entorno, y la segunda sentada junto a Maddie, tratando de poner una cara dura y sin lograrlo. ¿Qué? ¿Quieres acobardarte, como Andrew? Todo esto solo pretende asustarnos, ¿vale, Daniel? Nada va a pasar. Una grieta volvió a atravesar la noche y supe al instante que habían disparado la escopeta. Ni siquiera tuve tiempo de gritar antes de que Kenny se fuera. No me refiero a desaparecido, como muerto, sino a desaparecido. Dejó de estar presente. No había rastro de él, en un momento me estaba hablando y al siguiente mi mano ya no estaba en el hombro de mi mejor amigo de la infancia, sino flotando en el aire de regreso a mi costado. Las figuras también desaparecieron. Kenny, Kenny. Grité a la nada. El sonido desapareció nuevamente, junto con las criaturas, por lo que sentí que mi voz viajaría millas, pero nada regresó. Me volví hacia los demás y parecían tan petrificados como yo. ¿Dónde está, Daniel? Estaba justo ahí, tenías tu maldita mano en su hombro, Daniel, ¿dónde está? Andrew ahora estaba frente a mí, clavando su dedo en mi pecho como si de alguna manera yo fuera el que causó esto. Yo no, comencé. Eso es una tontería. Andrew me empujó con tanta fuerza que tropecé hacia atrás y casi me caigo. La gente no desaparece simplemente. Su ira rápidamente se disipó en preocupación mientras caminaba hacia donde estaba Kenny unos momentos antes y se arrodillaba. Tenemos que irnos ahora, contarle a la policía lo que pasó, no lo sé. No podemos simplemente abandonarlo aquí, Andrew, tenemos que seguir adelante. Fue Lauren quien habló esto. La mirada acerada en su rostro era muy diferente a la que llevaba hace solo un minuto. Ella tenía razón. Si nos fuéramos ahora, Kenny bien podría estar muerto. Puede que todavía esté muerto, pero si seguimos adelante, tal vez podamos encontrar esas criaturas nuevamente e intentar llegar a un acuerdo. No había nada que quisiera más que dejar este bosque y no volver nunca más, pero en este punto, no teníamos otra opción. Maddie levantó la vista por primera vez desde que llegaron los hombres oscuros, con toda la cara roja y las lágrimas manchando sus mejillas. Cuando habló, se le quebró la voz y resopló para tratar de detener el goteo de su nariz, pero fue en vano. No quiero, solo quiero irme a casa. Estaba derrotada y no la culpé, sin embargo, a menos que quisiera caminar de regreso por el bosque sola, tendría que superarlo. Kenny nos necesitaba. Lo siento, Maddie, sé que tienes miedo. Todos lo somos. Pero tenemos que hacer esto ahora mismo, tenemos que hacerlo. Tenemos que. Lo repetí 2 veces, una para Maddie y otra para mí. Ella me miró como a una niña pequeña a la que le dicen que le iban a azotar, pero asintió con la cabeza y dejó escapar otro estallido de lágrimas antes de finalmente levantarse por sí misma. Sin darme más tiempo para pensar en ello, caminé hasta la tercera puerta, puse mi mano sobre ella y caminé hacia el otro lado. Los demás me siguieron, aunque vacilantes. El camino por el que habíamos estado caminando desapareció directamente al otro lado de la tercera puerta, por extraño que parezca, por lo que volvimos a caminar por un terreno boscoso y a estar atentos a lo que pudiera acechar entre los árboles. Yo había tomado ventaja en ausencia de Kenny. Maddie permanecía constantemente a mi lado, seguida por Andrew y Lauren. Avanzamos en un cuadrado cerrado. Era extraño, pero por alguna razón sabía a dónde ir. Era como si me guiaran, pero por una fuerza que no se veía ni se sentía. Me encontré dando vueltas alrededor de ciertos árboles y cruzando un pequeño arroyo en un punto por el que hubiera sido mucho más fácil simplemente caminar al lado. Los golpecitos que había estado sintiendo en mi hombro anteriormente también se estaban volviendo más fuertes y más difíciles de ignorar. Ahora era persistente y los golpecitos se estaban volviendo más fuertes y dolorosos. Me di cuenta de que los demás sentían algo similar. A pesar de que no se decían nada entre ellos, mis 3 compañeros ocasionalmente hacían muecas y sostenían una sección de su cuerpo o giraban la cabeza para mirar en una dirección que no tenía ningún llamado. Hay que reconocer que nadie dijo una palabra,
especialmente la pobre Maddie. Nos aventuramos en silencio durante unos 15 minutos más antes de escuchar un grito. Estaba a lo lejos, a unos 50 metros, supongo. Pero debido a la falta de otros sonidos, era realmente difícil saberlo. Andrew y Lauren comenzaron a correr hacia el sonido de llamada de ayuda y pronto yo lo seguiría. Estaban un poco por delante de nosotros, y cuando pasamos a un claro, los dos que estaban delante de nosotros se detuvieron en un instante, casi provocando que Maddie y yo corriéramos directamente hacia sus espaldas. La mano de Andrew se tapó la boca y Lauren se giró para vomitar. Miré más allá de ellos y vi a mi propia madre siendo apuñalada repetidamente por lo que solo puedo describir como un monstruo. Era completamente negro como una sombra, con hojas rizadas por manos y piernas larguiruchas de aspecto canino, dobladas en direcciones que no tenían ningún sentido. «¡Mamá!», grité, el mío casi tan espeluznante como el de ella. Corrí hacia adelante y traté de enfrentarme a la criatura que atacaba a mi madre, pero justo cuando estaba a punto de abalanzarme sobre ella, también desapareció frente a mis ojos. Me volví para encontrar a mi madre, pero había sido reemplazada por el rostro de otra persona. Un anciano, con sangre corriendo por sus labios, mirándome con una sonrisa diabólica. Se lamió los labios mientras me miraba y luego desapareció. Me tomó un minuto antes de que pudiera moverme nuevamente. No tenía idea de lo que era real. ¿Fue todo esto una alucinación? No puede ser, porque claramente todos los demás vieron lo mismo que yo. No tenía respuestas, ni ninguna pista de qué hacer con los eventos que habían sucedido. Luché contra las ganas de gritar y vomitar y caminé de regreso a nuestro grupo. ¿Qué vamos a hacer, ya sabes, si lo encontramos?, dijo Andrew, con los ojos todavía fijos en el suelo donde acabábamos de ver desaparecer a dos seres más. Vamos a matar a quien se lo llevó. Lauren habló, todo en ella se convirtió en hielo. Casi me hizo sentir más incómodo ver a la dulce y bonita chica que disfrutaba viendo tutoriales de maquillaje en YouTube y coqueteando con chicos en Twitter lucir tan endurecida y apagada emocionalmente que ver a los espíritus. Casi. Con un nuevo sentido del ritmo, retomamos el camino. Mi linterna oscilaba entre el sendero frente a mí y los árboles a mi lado ahora aún más a menudo, y no pasó mucho tiempo antes de que llegáramos a la cuarta puerta. O al menos creo que era la cuarta puerta. En realidad, no había ninguna puerta, solo una marca prominente en el suelo, como si alguien hubiera pasado el dedo por el hormigón húmedo y lo hubiera moldeado de esa manera. Sin embargo, simplemente sabía que lo era. Sabía que nos estábamos adentrando más en el juego, más cerca del infierno, supongo. Ni siquiera me molesté en detenerme, simplemente seguí caminando. En el momento en que pasé la puerta, supe que estaba en lo cierto. Se sintió como si descendiera 20 grados al instante. También escuché un sonido nuevamente, pero no eran los sonidos promedio del bosque, eran lamentos distantes, que podrían haberse confundido con una ráfaga de viento en una situación diferente, pero no en esta. Cuando Maddie cruzó la línea, su rostro se congeló y me miró. Hice lo mejor que pude para sonreír para tranquilizarme, pero estoy seguro de que no valió la pena. Volvió a bajar la cabeza y se ciñó más la chaqueta. ¿Vamos a hablar de cómo llegamos hasta aquí, a la cuarta puerta, sin malditas direcciones? Andrew me estaba mirando y luego señaló la línea en la tierra. Quiero decir, de todos los giros que podríamos haber tomado, todas las diferentes rutas que podríamos haber tomado. Esta puerta apenas mide 6 pies de largo en un bosque. ¿Qué tan grande es? ¿Cómo supimos siquiera que se suponía que esto era una puerta? No puedo ser el único que lo acaba de saber. Andrew estaba despotricando, algo que hacía para afrontar las cosas. Normalmente era cuando un chico lo cabreaba en la escuela hablando con una chica que le interesaba, o como su equipo de fútbol favorito perdió y todo fue culpa de los árbitros. Esta vez se trataba de fantasmas que secuestraron y posiblemente mataron a nuestro mejor amigo. No tengo una respuesta, sigamos moviéndonos, está bien, no quiero quedarme en un lugar por mucho tiempo. Respondí. A la mierda esto.
Andrew se cruzó de brazos y dejó escapar un escalofrío por el nuevo frío, pero continuó caminando delante de mí. Lauren simplemente caminó a su lado y miró al frente, concentrada en un punto desconocido y mentalizada únicamente en completar su objetivo. Cuanto más nos adentrábamos en la tierra de la cuarta puerta, más difícil era ignorar el sonido de fondo de nuestra caminata. Claramente estaba gritando y estaba claramente en la dirección en la que nos dirigíamos. Por otra parte, supongo que habíamos abandonado el pensamiento racional en el momento en que decidimos continuar hacia este maldito bosque infernal en lugar de darnos la vuelta y reducir nuestras pérdidas con uno de nosotros. Sé que puede sonar jodido decirlo, pero me temo que incluso si logramos salir de aquí, nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Sé que el mío no lo será. Realmente no recuerdo cuándo, pero en algún momento las imágenes comenzaron a pasar por mi cabeza. Unos que no eran míos. Vi cenizas y monstruos, kilómetros interminables de nieve, millones de arañas arrastrándose por el suelo. Eran aterradores y aparecían frente a mi conciencia cada 2 minutos durante un breve momento. Me distraía, quería que se detuvieran y después de un tiempo comencé a encogerme cada vez que sabía que me esperaba otro. A medida que nos hacíamos más profundos, las visiones se hacían más largas. Con el tiempo, lo único que podía hacer era concentrarme en caminar derecho. Mi instinto fue sentarme y cerrar los ojos para intentar detenerlo. Sabía que eso no ayudaría, pero tenía la mayor necesidad de hacerlo de todos modos. Yo persistí. Seguí moviéndome. Dirigí mis ojos a la parte posterior de la cabeza de Andrews y me conecté allí. Fue en medio de una de estas visiones, una en la que estaba volando, pero mis alas estaban en llamas y sabía que pronto caería y moriría, que escuché a Maddie gritar de nuevo. Volví a la realidad y miré a mi derecha, donde ella había estado estacionada toda la noche. Ella se había ido, pero no de la forma en que Kenny se había ido, esta vez había un rastro de sangre. No creo que eso lo mejore. Por favor, ayuda. Seguí la voz hasta un árbol y vi a Maddie inmovilizada en el tronco, con una rama gruesa atravesando su estómago. Crucé la distancia entre nosotros en unos momentos y miré hacia arriba. Estaba fuera de mi alcance y sus ojos se cerraban rápidamente. Maddie. Por favor, quédate con nosotros. Podemos ayudar. Le grité, devanándome desesperadamente el cerebro en busca de alguna solución. Me di vuelta para encontrar a Lauren trepando a un cornejo al lado del que estaba empalada Maddie. Andrew y yo miramos impotentes. Te tengo, Maddie, te tengo. La voz de Lauren era tranquilizadora mientras se abría camino a unos buenos 5 metros del suelo hasta un punto de cruce entre los 2 árboles. Había olvidado lo escaladora que había sido Lauren en la escuela primaria. Parecía como si hubiera pasado mucho tiempo, pero seguro que ahora era útil. Lauren se acercó y dio el salto. Maddie la siguió perezosamente, una neblina de borrachera se posó sobre todo su cuerpo. Lauren comenzó a bajar lentamente hasta el nivel en el que se encontraba nuestra amiga y acunó su cabeza. Luego nos miró y sacudió la cabeza. No había nada que pudiéramos hacer. Tienes que intentarlo, Lauren. Por favor, bájala. Rogué, no podía soportar otra pérdida. Lauren hizo una mueca e hizo lo único que podía salvarla. Rompió la rama lo más cerca que pudo del cuerpo de Maddie y la arrancó. En realidad, no estoy seguro si logró arrancarla completamente de la rama del árbol. No pasó mucho tiempo después de que Lauren la tocara. Maddie desapareció en el aire. Me senté de rodillas y lloré. Con Kenny, podríamos obligarnos a pensar que todavía estaba vivo en algún lugar, simplemente secuestrado por alguna fuerza misteriosa, esperando que lo salváramos. Maddie estaba muerta. No sé a dónde fue su cuerpo, pero pude ver la vida desaparecer de sus ojos cuando estaba en ese árbol. No creo que alguna vez pueda sacarme la imagen de la cabeza. ¿Puedes imaginar? Ver a tu mejor amiga, aquella que te rogó que te fueras y a la que obligaste a seguir, empalada en la rama de un árbol, gritando por su vida, sabiendo que no podría salvarla.
Sin embargo, no hubo mucho tiempo para el duelo. A lo que residía en este bosque no le importaban los sentimientos. Solo tuve alrededor de 1 minuto de libertad antes de que las visiones comenzaran de nuevo. Montones de huesos, mi casa siendo devorada por un terremoto, criaturas de un horror indescriptible persiguiéndome. La presión que sentí empujándome hacia adelante tampoco se detuvo. Podía sentir que me levantaba desde debajo de mis axilas, literalmente, eso sí, y me empujaba hacia adelante. Lauren bajó desde el lugar donde había estado tratando de rescatar a Maddie, sin expresión en su rostro, y pasó junto a mí en la dirección en la que me habían empujado. Claramente ella también estaba recibiendo direcciones. Andrew bajó la cabeza y caminó detrás de ella, dejándome como el último en seguirla. Eché un último vistazo hacia atrás y continué. No había nada más que pudiera hacer. La quinta puerta no existía, al menos físicamente. Nadie había dicho una palabra durante la caminata de 1 kilómetro después de la muerte de Maddie hasta que finalmente habló Lauren. Acabamos de pasar la quinta puerta. Por supuesto, yo también lo sentí. En lugar de sentir manos golpeando o empujando, ahora se sentía como una presión constante. Como cuando tenías 5 años y tu tío de 2 metros te daba un abrazo de oso. Solo entonces supiste que eventualmente terminaría. Las visiones han empeorado cada vez más, pero estoy empezando a volverme insensible a ellas. Ahora son solo una parte de mí, lo he aceptado. No lo había notado, pero el terreno a nuestro alrededor también estaba cambiando. Las cosas a nuestro alrededor estaban simplemente muertas, ahora. Los árboles se estaban volviendo cada vez más marrones y las hojas se hacían más escasas a medida que avanzábamos. Las plantas con flores fueron reemplazadas por matorrales de arbustos espinosos. Cadáveres de animales cubrían la distancia. Cuanto más pensaba en ello, parecía poco probable que todavía estuviéramos en un plano terrestre. Algo como esto habría llamado la atención del gobierno local en un intento de detener lo que estaba causando la muerte, y hasta donde podía recordar, cuando estábamos mirando Google Maps del área, no había un área sin vida tan grande. No pasó mucho tiempo hasta que volvimos a ver los ojos. Esta vez se sintió menos inquietante y más siniestro. Como si el bosque circundante no fuera suficiente, tan pronto como vi el brillo verde brillante a nuestro alrededor sentí la muerte del lugar. Me pesaba como 1000 libras. Miré a mis amigos. Andrew movía la cabeza hacia adelante y hacia atrás en todas direcciones, mientras Lauren mantenía su atención al frente, ignorando completamente su entorno como lo había hecho durante lo que parecieron años. Tienes una última oportunidad. La misma voz de antes en la tercera puerta retumbó en el aire como un tornado. Ninguno de nosotros escuchó. Momentos después, las figuras oscuras aparecieron nuevamente, armas en mano. Sin embargo, esta vez eran más osos. Ya no están envueltos en capas oscuras, sino que hacen alarde de sus cuerpos antinaturales ante nosotros. Sus extremidades eran demasiado largas, sus cuerpos demasiado gruesos y, lo peor de todo, su piel estaba tan tensa contra sus huesos que parecía un demonio convocado a partir de un ritual de sacrificio. Supongo que, en cierto modo, lo eran. Solo habían aparecido por un momento antes de que se abalanzaran sobre nosotros. A diferencia del encuentro anterior, donde se quedaron quietos y simplemente esperaron, esta vez vinieron hacia nosotros desde todos lados, corriendo. Inmediatamente comencé a correr hacia adelante, Lauren y Andrew hicieron lo mismo. Necesitamos encontrar una manera de salir adelante. Grité, aunque solo estaba 1 o 2 pies detrás, el ruido blanco que emitían las criaturas era ensordecedor. Dividir, eso, no puede alcanzar, todo solo podía escuchar fragmentos de lo que Lauren estaba diciendo, pero su mensaje era claro. Ella quería que nos separáramos, cada uno corriendo en una dirección diferente, para que, con suerte, persiguieran a uno y dejaran a los demás. No podría haber estado más en desacuerdo. Alguien va a morir, Lauren, tenemos que permanecer juntos. Grité en respuesta. ¿Cómo diablos iba a perder a otra persona en este maldito bosque?
1, nosotros, todos, escuché. Ella pensó que sería uno de nosotros o todos nosotros. Probablemente tenía razón, pero eso no significaba que todo estuviera bien. Simplemente corrí tan fuerte como pude detrás de ella. Las criaturas se estaban acercando, y apenas había logrado escabullirme junto a uno de los demonios entrantes frente a nosotros mientras me lanzaba su garrote esquivando hacia la izquierda. Sin embargo, no iba a durar, me estaba quedando sin fuerzas y rápidamente. Eso, junto con el hecho de que no tenía idea de cuánto tiempo tendríamos para escapar de estas cosas, o si siquiera podíamos, me hizo querer rendirme. Tal vez sería más fácil simplemente ceder. Dejar que esta pesadilla termine. El pensamiento de Maddie y Kenny fue suficiente para sacarme adelante. Me imaginé el rostro de Maddie mientras exhalaba su último aliento y la mirada de determinación en los ojos de Kenny mientras miraba a estos hombres oscuros por primera vez. Tenía que seguir adelante. De repente, Andrew se detuvo. Casi me derriba cuando intenté arrastrarlo conmigo, pero él no se movió. Andrew, ¿qué estás haciendo? Vamos, tenemos que movernos. Lo sacudí y él simplemente sacudió la cabeza hacia mí. No puedo hacerlo, Daniel. Me rindo. Una lágrima cayó de su ojo derecho y se sentó en el suelo. Los demonios ya casi estaban sobre nosotros desde atrás. Agarré el brazo de mi amigo y tiré más fuerte, tratando de forzar su mano, pero era un peso muerto. Sigan. Lauren necesita hacerlo. Sálvalos. Lo lamento. Andrew se dio la vuelta y corrió hacia las criaturas que venían desde atrás y arrojó su cuerpo contra ellas. Ni siquiera me había dado cuenta de que los que estaban frente a nosotros también me habían alcanzado, pero simplemente pasaron corriendo, todos convergiendo hacia Andrew, desgarrando su cuerpo miembro por miembro hasta que no quedó nada. No podía mirar, así que me di la vuelta y eché a correr hacia adelante de nuevo. Eché un último vistazo detrás de mí mientras alcanzaba a Lauren, solo para ver lo que quedaba de Andrew desaparecer, tal como lo habían hecho los demás, junto con los hombres oscuros. ¿Cómo hacemos esto, Lauren? Pregunté, deteniéndome momentáneamente para recuperar el aliento. Ya estamos muertos, Daniel, ¿no entiendes eso? No fue una pregunta. No vi en su rostro simpatía por nuestra amiga común, ni remordimiento. Luego, sin decir más, volvió a caminar. Continué hacia la siguiente puerta. Un paso más cerca del infierno. Si no contaras lo que estábamos viviendo ya como un infierno, claro está. La sexta puerta llegó y pasó. Yo no dije una palabra, ella tampoco. No creo que ninguno de nosotros sepa realmente a qué nos dirigimos en este momento. He renunciado a salvarlos. Supongo que solo sigo adelante porque me parece un desperdicio volver atrás. Las visiones se han apoderado completamente de mi vista. Ahora solo veo horrores y mis piernas caminan solas. El silencio del bosque ha sido completamente reemplazado por gritos de agonía y angustia. Miro mis brazos, durante un breve momento de claridad, y los encuentro cubiertos de cortes profundos hasta los huesos y moretones oscuros y grandes. Me río para mis adentros, a pesar de todo. Ni siquiera sentí estas heridas. Al menos si muero, será indoloro. Viajamos durante horas y finalmente esa pequeña presencia que nos había estado guiando todo el tiempo también se fue. Vagamos sin rumbo, sin forma de saber dónde estaría la séptima puerta. La puerta final. Intenté por un momento pensar en ello de manera lógica, pero era difícil hacer algo más que concentrarme en no volverme loco. Finalmente, se me ocurrió. Cada puerta tenía una especie de prueba, un intento por parte del bosque de hacernos salir. La puerta número 1 eran nuestros teléfonos sonando. Lo suficiente para disuadir a algunos, pero a nosotros no. La puerta 2 fue la primera presencia de lo sobrenatural, cuando todos sabíamos que esto no era normal. Puerta 3, la primera aparición de los hombres oscuros y la pérdida de Kenny. 4, Maddie. 5, Andrew.
El pensamiento apareció en mi mente al mismo tiempo que le ocurrió a Lauren. Sin duda alguna, de cualquier fuente diabólica que nos haya estado guiando todo este tiempo. Solo uno puede seguir. Intenté ignorarlo. Lauren no lo hizo. Se dio la vuelta solo un momento después de que la voz resonó en nuestras cabezas y me golpeó directamente en la mandíbula. Era una niña pequeña, pero fue suficiente fuerza para hacerme caer de rodillas. ¿Qué estás haciendo? ¿Podemos? Otro puñetazo en la sien. Esta vez mi visión se oscureció y me hice un ovillo en el suelo. No. El bosque tiene reglas. Juegas con ellos o mueres. ¿Cómo no has aprendido? Gritó, antes de enviar una patada a mi espalda expuesta. Empecé a llorar. Otra patada, luego otra. Finalmente, me dio la vuelta y se arrodilló encima de mí, apoyando sus pulgares contra mis ojos. Siempre fuiste débil, Daniel. Lauren habló y luego comenzó a meter sus pulgares en las cuencas de mis ojos. No puedo empezar a describir el dolor. Es inimaginable, incluso con el tormento que he experimentado en las últimas 8 horas. Mi cuerpo respondió, rodando hacia un lado y desequilibrando a Lauren lo suficiente como para que yo la alejara. Me agarré la cabeza y traté de pensar. No pasó mucho tiempo antes de que ella estuviera encima de mí otra vez, esta vez con sus brazos alrededor de mi cuello, tratando de estrangularme. La desconcerté de nuevo, rogándole que se detuviera y pensara, que encontrara una solución lógica. Ella no aceptaba nada de eso. Ella volvió una y otra vez. Cada vez la tiré, usando mi tamaño y fuerza para mi propio beneficio. Me di cuenta de que estaba cansada. Sus intentos eran cada vez más débiles. Ella vino hacia mí otra vez y la lancé de nuevo. Esta vez ella no se levantó. Caminé hacia ella, mis manos todavía masajeaban mis ojos, tratando de recuperar la sensación. Cuando se dio la vuelta, el hielo de sus ojos se había derretido hasta convertirse en el cálido azul del océano que recordaba con tanto cariño. Daniel, ¿qué está pasando? No puedo sentir mis piernas. Ella gimió. Miré hacia abajo e inmediatamente me di cuenta del problema. La última vez que la tiré, aterrizó sobre una gran roca. Esa piedra le había abierto la nuca y el hueso sobresalía de la piel. Le había roto el cuello. Todo va a estar bien, Lauren. Estoy aquí. Lo vamos a lograr. Intenté calmarla, pero el miedo en sus ojos me rompió el corazón. Sabía que todo era mentira. La acuné en mis brazos e hice lo mejor que pude para hacerle compañía. Después de un minuto, ella se fue. Desaparecido, como los demás. De repente, estaba solo. Cuando volví a mirar hacia arriba, la 7ª puerta estaba directamente frente a mí, una vista grandiosa. Me recordó a Wayne Manor en los cómics de Batman, de estilo victoriano, elegante e impecable. Detrás de él, estaba el legendario asilo. No parecía tener ningún daño por incendio, como se sugirió, sino que parecía impecable, como si lo hubieran construido ayer. Al principio lo cuestioné, pero fue fugaz. Sabía que tenía que llegar allí. Mientras caminaba hacia allí, la puerta se abrió frente a mí. Entré y de repente todo el ruido, las voces, la presión, todo desapareció. Me sentí normal, como si estuviera caminando de nuevo por el bosque. Todos mis cortes y moretones fueron curados y mi mente era mía. Caminé hasta la puerta principal del asilo y puse mi mano en el picaporte. Con una respiración profunda, la abrí. Frente a mí estaban Kenny, Maddie, Lauren y Andrew. Quería sentirme aliviado, pero verlos lo hizo difícil. Los 4 estaban maltratados, ensangrentados y llorando. Intenté correr hacia ellos, pero una fuerza invisible me impidió entrar al asilo que los tenía cautivos. Uno de los hombres oscuros salió de las sombras de la habitación a la derecha y atravesó a Kenny. Dejó escapar un grito gutural, seguido de un grito de ayuda. Golpeé la pared invisible y grité, pero no pudieron oírme.
Sálvalos a todos o sálvate a ti mismo. El familiar estallido de los hombres oscuros resonó en el aire, y me giré para ver a la criatura directamente detrás de mí. Un aliento caliente quemó mi cara. Por una vez, la presencia ya no parecía amenazadora, sino inquisitiva. Intenté golpearlo, pero mi mano lo atravesó. ¿Qué quieres decir?, grité. Sálvalos a todos o sálvate a ti mismo. Simplemente se repitió. Sus brillantes ojos verdes miran fijamente mi alma. Supongo que debería estar agradecido. Había perdido toda esperanza de salvar a mis amigos y ahora tenía la oportunidad de hacerlo. Desearía poder volver con ellos, pero los hombres oscuros han dejado en claro que esa no es una posibilidad. Aunque me dejaron escribir una nota. Sé que no recordarás esto, pero espero que puedas tomarme en serio cuando digo, no intentes las 7 puertas del infierno. No vale la pena. Firmado, Daniel Huntington. Mi nombre es Lauren López y esta carta fue entregada en mi casa hoy. No lo sé, probablemente no sea real, pero por si acaso quisiera compartirlo con todos ustedes. No conozco a nadie llamado Daniel Huntington, pero todo me resulta familiar. Tengo la sensación de que uno de los trucos de Kenny es intentar que hagamos algo que él no cree que todos querremos hacer. Sin embargo, si ese era su plan, funcionó. Nunca había oído hablar de las 7 puertas del infierno, pero esta noche iremos los 4. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de suspenso y terror. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en la próxima.